¿Se puede confiar en un hombre débil? ¿Alguna vez has confiado en alguien débil? ¿Por qué nos incomoda la pregunta? Esta pregunta resulta incómoda porque ataca a una idea profundamente arraigada en nuestra sociedad. Queremos creer que la debilidad no es un defecto, sino simplemente una característica más de la personalidad. Asumimos que alguien puede ser débil sin que eso afecte su ética, su confiabilidad o su impacto en el mundo. Solemos pensar que la debilidad es una condición neutral, algo que simplemente ocurre sin tener consecuencias significativas. Creemos que una persona puede ser débil pero buena, como si la debilidad fuera simplemente una falta de fuerza sin mayor impacto en la moralidad o en la confianza que genera en los demás. Pero, ¿qué pasa si la debilidad no es algo inocente? ¿Qué pasa si la debilidad, en lugar de ser una simple falta de fuerza, se convierte en una fuente de peligro? Aquí es donde entra Friedrich Nietzsche. Para él, la debilidad no era simplemente una condición pasiva. Más bien, era una característica que podía derivar en comportamientos destructivos y deshonestos. Sin embargo, Nietzsche rechaza esta visión. Para él, la debilidad no es solo una ausencia de poder, sino que es activa, peligrosa y corrosiva. Esto no significa que Nietzsche promoviera la opresión de los débiles, sino que detestaba la mentalidad de victimismo y autoengaño que muchas veces acompaña a la debilidad. Un ejemplo histórico para reforzar la idea sería Neville Chamberlain y la política de apaciguamiento con Hitler y Luis XVI y su falta de decisión ante la Revolución Francesa. Ambos casos muestran cómo la debilidad en el liderazgo puede ser fatal, tanto para el individuo como para el destino de una nación. Nietzsche argumentaba que la confianza se construye sobre la fuerza, no necesariamente sobre la fuerza física, sino sobre la firmeza de voluntad, la determinación y la capacidad de actuar sin engañarse a uno mismo. En cambio, los débiles son volubles, inconsistentes y, muchas veces, deshonestos consigo mismos y con los demás. La deshonestidad de la debilidad se manifiesta en frases como «No quise hacerlo de todas formas», es resultado de un autoengaño tras un fracaso. La culpa no es mía, sino del sistema, de los demás. Es resultado de evitar la responsabilidad. Los que tienen éxito son malos o corruptos. Es el resultado de un resentimiento hacia quienes logran lo que el débil no puede. Nietzsche veía estos patrones de pensamiento como peligrosos porque fomentan el resentimiento, la falsa moralidad. La pregunta es, ¿se puede confiar en un hombre débil? Nos lleva a cuestionarnos, ¿realmente confiamos en la debilidad? Si observamos la vida cotidiana, ¿confiamos en una persona que nunca toma decisiones firmes? ¿Nos sentimos seguros siguiendo a alguien indeciso o temeroso? ¿La debilidad es solo una carencia de fuerza o es algo más? ¿Podría ser que la debilidad moldea el carácter de una persona y la hace menos confiable? ¿Podría llevar a la deshonestidad y al autoengaño, como diría Nietzsche? ¿Cómo evitamos la debilidad en nosotros mismos? ¿Estamos cayendo en patrones de pensamiento débiles? ¿Nos autoengañamos para evitar enfrentar nuestras fallas? Estas preguntas marcan el inicio de la exploración nietzscheana sobre la debilidad, la fuerza y la honestidad con uno mismo. Cuando la debilidad nos enfrenta, se transforma en resentimiento. En lugar de aceptar que no logramos algo, decimos que no lo queríamos. Se genera un mecanismo de defensa psicológica que Nietzsche despreciaba. Un ejemplo clásico, el nice guy de Internet. Un hombre que se declara bueno, pero es rechazado por la chica que le gusta. En vez de aceptar la realidad, se vuelve contra ella. Empieza a insultarla y a decir que las mujeres nunca eligen a los buenos. Esta es la fábula de la zorra y las uvas en acción. Si no puedo alcanzarlas, diré que estaban verdes. Nietzsche advierte que este tipo de mentalidad resentida es común en la sociedad. Gente que no logra algo empieza a despreciarlo. En lugar de mejorar, buscan derribar a quienes sí lo logran. Nietzsche consideraba que la debilidad no solo se manifiesta en la fragilidad física o en la falta de poder, sino también en algo mucho más sutil y peligroso: la incapacidad de tomar decisiones claras y mantenerse firme en ellas. Para él, la falta de voluntad no es solo un problema circunstancial, sino una señal profunda de desorganización interna. Una fractura en la propia identidad
que impide a una persona actuar de manera coherente y determinada. Una persona con una voluntad débil se caracteriza por falta de dirección clara. No sabe lo que quiere o cambia de opinión constantemente. Miedo a tomar decisiones. Prefiere postergar las elecciones importantes o dejar que otros decidan por ella. Contradicciones internas. Quiere muchas cosas al mismo tiempo, pero sin comprometerse con ninguna. Inestabilidad emocional y mental. Se deja llevar por impulsos momentáneos en lugar de seguir un camino firme. Para Nietzsche, una voluntad desorganizada significa que la persona se traiciona a sí misma. No es que sea neutral, sino que es presa de fuerzas externas. No puede dirigir su propia vida porque su mente está dividida en deseos contradictorios. Si no sabemos qué queremos ni hacia dónde vamos, terminamos actuando por inercia o dejándonos llevar por lo que los demás esperan de nosotros. Un caso claro de cómo la falta de voluntad puede llevar a la ruina es Eduardo II de Inglaterra. Eduardo II heredó el trono en 1307 tras la muerte de su padre, Eduardo I, un rey fuerte y militarmente hábil. Sin embargo, Eduardo II no tenía ni la capacidad de liderazgo ni la voluntad de hierro de su padre. En lugar de gobernar con autoridad, se dejó influenciar por sus favoritos de la corte, quienes tomaban decisiones en su nombre. Su reinado estuvo marcado por incapacidad de tomar decisiones firmes, cambios constantes en su política y una total falta de estrategia militar. Su debilidad llevó a Inglaterra a una crisis política, con nobles descontentos y conflictos internos. Finalmente, fue derrocado y encarcelado por su propia esposa, Isabel de Francia, y su amante, Roger Mortimer. Murió en prisión de una forma cruel, lo que simboliza cómo un rey con poder, pero sin voluntad, puede ser destruido por su propia inacción. Para Nietzsche, tener poder sin dirección es lo mismo que no tener poder en absoluto. No basta con tener recursos, autoridad o habilidades si no se tiene la voluntad para usarlos. El problema de una voluntad débil no se limita a los reyes o líderes políticos. Nos afecta a todos en distintos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, la procrastinación. ¿Por qué nos cuesta tanto decidir? ¿Cuántas veces hemos postergado tareas importantes simplemente porque no tenemos claro lo que queremos? Muchas veces no es pereza, sino una falta de dirección. Cuando nuestra voluntad no está alineada, encontramos excusas para evitar actuar. Un ejemplo cotidiano: una persona quiere mejorar su condición física, pero en lugar de entrenar, busca distracciones, videos, redes sociales, etc. No es que no quiera mejorar, sino que su voluntad está dividida entre su deseo de superarse y su deseo de comodidad. La falta de voluntad nos hace manipulables. Una persona sin voluntad firme se convierte en un juguete de las circunstancias. No toma decisiones por sí misma, sino que deja que otros elijan por ella. Esto es peligroso porque significa que nunca tendrá el control real de su vida. Por ejemplo, a alguien que siempre cambia de opinión según lo que dicen los demás. Si un grupo de amigos le dice que haga algo que no quiere, termina cediendo porque no tiene una dirección propia. Para Nietzsche, esto no es adaptabilidad, sino debilidad disfrazada de conformidad. Nietzsche proponía que la clave para superar la debilidad es la autodisciplina y la autosuperación. Conócete a ti mismo. Antes de actuar, define con claridad lo que quieres en la vida. Toma decisiones y manténlas. No cambies de rumbo solo porque aparece algo más fácil o atractivo. Enfrenta las dificultades. No evites los problemas, úsalos para fortalecerte. ¿Qué dice Nietzsche sobre la compasión? La compasión suele verse como una virtud universalmente positiva. Desde pequeños nos enseñan que debemos ayudar a los demás, preocuparnos por el sufrimiento ajeno y ser empáticos. Sin embargo, Nietzsche tenía una visión radicalmente distinta. Para él, la compasión no era intrínsecamente buena. De hecho, podía ser peligrosa si se usaba de forma deshonesta. Nietzsche veía la compasión como una herramienta de manipulación, especialmente cuando se utilizaba para justificar la debilidad, fomentar la dependencia, promover el resentimiento en lugar de la autosuperación. Desde su perspectiva, no toda ayuda es genuina. Existen dos tipos de ayuda. Una, la magnanimidad,
que es ayudar desde la fuerza sin esperar nada a cambio. Y 2, la piedad falsa, que es ayudar para controlar al otro o sentirse superior. Para entender mejor esta diferencia, imaginemos dos tipos de personas que ayudan a alguien en problemas. La persona magnánima que hace. Ayuda porque tiene el poder para hacerlo. No necesita reconocimiento ni que la otra persona le deba algo. Quiere que el otro se fortalezca y sea independiente. Y la persona que usa la piedad como control, que hace. Ayuda para hacer que la otra persona le deba algo. Genera una relación de dependencia en lugar de empoderamiento. Se alimenta de la debilidad ajena para sentirse superior. Un ejemplo clásico es una relación tóxica. Una persona manipuladora ofrece ayuda constantemente, pero lo hace para que la pareja dependa emocionalmente de ella. Cada vez que la otra persona intenta independizarse, se le recuerda todo lo que se ha hecho por ella, generando culpa y sumisión. Nietzsche veía este tipo de ayuda como una forma disfrazada de dominación. En la actualidad, podemos ver el uso tóxico de la compasión en las redes sociales. Muchas personas utilizan su sufrimiento para exigir atención o favores, sin ofrecer nada a cambio. Se presentan como víctimas permanentes, esperando que otros resuelvan sus problemas por ellos. En lugar de buscar soluciones, se enfocan en obtener lástima para justificar su inacción. Por ejemplo, alguien publica constantemente que su vida es miserable, pero no hace nada para cambiarla. Cuando alguien le sugiere soluciones, responde con frases como: «Es fácil decirlo, tú no entiendes mi dolor». Con el tiempo, logra que las personas a su alrededor se sientan obligadas a apoyarlo, sin que él mismo haga ningún esfuerzo. Nietzsche veía este tipo de actitud como una trampa psicológica. Se convierte en un círculo vicioso de debilidad y dependencia. La persona que busca compasión no se fortalece, sino que se acomoda en su miseria. Para Nietzsche, la verdadera solución no es la compasión, sino la autosuperación. A lo largo de este análisis, hemos explorado la visión de Nietzsche sobre la debilidad, la voluntad y la compasión. Estos conceptos están profundamente conectados y nos muestran una realidad incómoda. La debilidad no es inocente. La falta de voluntad nos destruye y la compasión puede ser un arma de control. Nietzsche nos advierte que una persona débil no solo se limita a sí misma, sino que puede volverse deshonesta, resentida y manipulable. La debilidad se manifiesta en la falta de dirección, la incapacidad de tomar decisiones y la tendencia a culpar a otros por los propios fracasos. Por otro lado, la voluntad fuerte es la clave para una vida auténtica y plena. Quien posee una voluntad firme no se deja arrastrar por las circunstancias, no se engaña a sí mismo y no depende de la aprobación de los demás. Sin voluntad, nos convertimos en espectadores de nuestra propia vida, dominados por impulsos y decisiones ajenas. Finalmente, la compasión, aunque vista como una virtud, puede convertirse en un mecanismo de control. Ayudar desde la lástima genera dependencia y debilidad, mientras que ayudar desde la fortaleza permite que otros crezcan. La clave está en saber diferenciar entre ayudar para fortalecer y ayudar para someter. Nietzsche nos deja un mensaje claro: deja de justificar tu debilidad, fortalece tu voluntad y deja de depender de la compasión ajena. Si realmente quieres aplicar estos principios en tu vida, empieza por ser brutalmente honesto contigo mismo. No te engañes sobre tus debilidades, ni pongas excusas. Tomar el control de tus decisiones. Define qué quieres y actúa con determinación. Ayudar a los demás desde la fuerza. No fomentes la dependencia ni permitas que usen la compasión como herramienta de manipulación. Ahora dime en los comentarios, ¿estás de acuerdo con Nietzsche sobre la debilidad? ¿Cómo fortalecerás tu voluntad a partir de hoy? Déjame tu respuesta y comparte este video con alguien que lo necesite. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.